características. Lo que dijo Erika, por ejemplo, si el primer disco es de 5 y el otro es de 2, yo tengo 7. ¿Qué debería ser el tercer disco? De 7 gigas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda almacenar los dos discos. Ahora, ¿qué me dice la teoría? ¿O para qué es hecho esto? Para simplemente tener seguridad en los discos. Ahora, ¿qué me dice la teoría? Que si se daña un disco, por ejemplo, si se daña la 1, toda la fila de la 1, ¿qué pasa? Y yo puedo recuperar, pero es un poquito lenta la recuperación. ¿Por qué? Porque este RAID está hecho como para grandes volúmenes de información. Sí, pongámoslo así. Entonces, como dijo Erika, si yo trato de recuperar por lo menos 1 tera, si siquiera de ser un día o unos 2 días que ustedes lo dejen ahí y se va a recuperar, ¿sí? El disco. Pero si ustedes se dañan los dos discos, ya no se puede recuperar. Es decir, si se daña la 1 y la 2, la parte de la 1 y la 2 ya no se puede recuperar. Es tolerante a fallos, sí, pero solamente el fallo puede ocurrir en uno de los dos discos, no puede ocurrir en los dos discos. No pasa por lo general que se dañen los dos discos, pero sí, si los dos discos marchó su RAID 5. Solamente puede fallar uno de los dos para poder recuperar. Entonces, ¿qué hace el RAID 5? Simplemente es un espejo igual de quién, de varios discos, ¿sí? Aquí en este caso, por ejemplo, si ustedes tienen 3 discos, ¿qué pasa? Yo debo tener un cuarto disco ¿para qué? Para poder ser paridad. Pero ahora, ese cuarto disco sí debe tener las características de todos los 3 que yo vaya a unir. Por ejemplo, si el uno es de 1, el otro es de 2 y el otro es de 2, debería tener un cuarto disco ¿de qué? De 5 gigas para poder unir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente es así, ¿no? Yo tengo aquí la unión, pero el último disco es el que me permite unir. Ahora, no se olviden que solamente funciona desde 3 hasta 16 discos el RAID 5. Por lo general, esta es la solución más barata que toman las empresas. ¿Por qué? Porque les permite tener la información respaldada en un disco aparte, ¿no? Entonces, aparte de ahorrarse la información, yo puedo tener respaldado. ¿Por qué es una de las soluciones más pongámoslo así, más ocupadas? Porque solamente ocupa un disco de respaldo, ¿no? Pueden tener varios discos de respaldo, sí, por ejemplo, eso ya depende de la empresa. Puedo unir de 2 en 2, ¿no? Y tener un tercer disco de respaldo, que por lo general es lo que se hace. Pero una empresa no quiere decir que yo tenga 16 discos y puedo sacar el respaldo de esos 16 discos. Ahora, la particularidad es que, por lo general, el disco que esté respaldo debe ser o abarcar todas las características de los otros discos. Es por eso que por lo general en el RAID 5 siempre se unen 2 discos a un tercero, ¿sí? Entonces, con eso yo abarato un poco, hablando de costos, en el espejo, ¿sí? Yo uno cada 2, otro. ¿Estamos claros, por favor, hasta ahí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Vamos con el RAID 10. Erika. Ya. El RAID 10 también es conocido como RAID 1 más 0 porque es la unión del RAID 1 y del RAID 0. La forma en la que se escribe, la forma de la escritura de datos en este tipo de RAID es igual a la escritura del RAID 0. Y a diferencia de que este sí posee redundancia, también es considerado tolerante a fallos. En rendimiento es rápido en lectura y se podría decir que en escritura. No tan, pero también tiene, a ver, también puede tener fallos de un disco, pero a diferencia de RAID 5, esto puede fallar una unidad, pueden fallar varias unidades y seguir trabajando normalmente, siempre y cuando no fallen las unidades que sirven como espejo. RAID 10 también es considerado una buena opción para el almacenamiento de datos. Eso es todo respecto a lo que es RAID. A continuación tenemos... Ya, regrésate un ratito, por favor. Regrésate un ratito al RAID 10. A ver, el RAID 10 es simplemente la unión del RAID 1 más el RAID 0. ¿Sí? Entonces, ahí en el gráfico, por ejemplo, está hecho RAID 1. ¿Qué significaba el RAID 1, Erika? ¿Haznos de acuerdo qué era el RAID 1? El RAID 1 era también conocido como mirror. Guardaba la información de manera redundante y había duplicidad. En discos redundantes y había duplicidad de datos.
Ya, entonces miren, por ejemplo, aquí tengo el A1, A3, A5. ¿Qué pasa? Este disco de acá, el de la izquierda, el verde, tiene su copia a la derecha, igual. ¿Qué pasa? Tiene acá el otro, el rosado, tomate, no sé qué colores de ese, también tiene su copia. Si ustedes ven, son exactamente lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué decía que es el RAI 1? El RAI 1 simplemente va a ser un mirror o un espejo, ¿sí? Entonces, un disco verde tiene su otro disco espejo. El otro disco tiene su otro disco espejo. Y esto yo puedo unir con el RAID 0. Entonces, ¿qué pasa? Estos discos que yo tengo, los dos verdes con los dos rosados de tomates, yo los puedo unir en uno solo. Digamos, si yo tengo un disco de 1 GB, el verde, ¿qué pasa? Yo debo tener otro disco de otro giga para hacer un espejo. Igual acá, si yo tengo un disco en los rosados, si yo tengo un disco de 2 GB, debo tener otro disco de 2 GB. Pero al unir, ¿qué pasa? Yo tengo un disco de 3 GB. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la particularidad de este RAID 10? Que simplemente, como dijo Erika, me permite hacer tanto lectura y escritura sumamente rápido dentro de los servidores. Y aparte de eso, que tengo respaldada la información. ¿Cuál es una de las fallas, pongamos, de este RAID 10? Porque no es muy implementado dentro de las empresas. Es su costo. Como ustedes ven, si tengo un disco, debo tener su espejo. Si tengo otro disco, debo tener su otro espejo. ¿Sí? Entonces, son cuestiones ya de, pongamos así, de que las empresas tengan o no la capacidad de comprar hardware. En este caso, cada disco que yo ponga deberá tener su espejo, ¿no? Y esto yo podré unir arriba. Entonces, yo voy a tener, a pesar de tener 4 discos aquí, yo voy a tener uno solo arriba. ¿Por qué? Porque yo uní todos estos discos. Pero no se olviden que no une el espejo solamente sirve para respaldo, solamente une los discos originales, es decir, si yo tengo un giga y 2 GB, solamente hace 3, no es que hace 6 gigas, porque simplemente está uniendo los discos originales, no los espejos. Los espejos solamente sirven para el respaldo. Ahora, igual otra de las desventajas es que si se daña un espejo, por lo general, yo no puedo recuperar la información si se dañó el disco original, ¿no? Es muy difícil saber si el espejo está funcionando. ¿Por qué? Porque por lo general corre el disco original. El espejo solamente entra en funcionamiento si fallara el disco original. Entonces, ¿qué pasó? Se me dañó el disco original y también se me ha dañado el disco espejo, entonces es muy difícil saber. Esa es una de las dificultades. Pero por lo general, este tipo de RAIDs lo implementan todo lo que tenga que ver con o ejercicio económico, parte financiera. ¿Por qué? Porque tengo respaldado un disco en otro y otro disco en otro y así sucesivamente. Este sí no tiene límite para poner discos, porque como va uniendo de 2 en 2, no tiene límites para unir. Simplemente arriba se sugiere que por lo general solamente llegue hasta 10 uniones. ¿Para qué? Para que después se pueda hacer otras 10 uniones y así otras 10 uniones. ¿Por qué? Porque si no, al unir el RAID 0, es decir, al unir todas esas 10 uniones, va a ser muy pesado el disco y en este caso ustedes van a hacer lento el servidor. Entonces se recomienda que solamente hasta 10 uniones, ¿no? Es decir, hasta 20 discos. Entonces, imagínense tener 10 discos originales y 10 discos de respaldo. Es una solución, pongámoslo así, cara, ¿no? A comparación con el RAID 5, que el RAID 5 simplemente me tenía un espejo, ¿no? Ahora, si hablamos de seguridad, este RAID 10 le saca bastante espacio al RAID 5, porque este RAID 10 es súper seguro, ¿no? Porque cada disco tiene su espejo y entonces es raro que se dañe por lo general los espejos, porque los espejos están solamente ahí para ser espejo, no para funcionar. Los discos de espejo nunca funcionan, sino solamente están ahí para guardar la información de reflejo nada más, ¿no? Entonces es raro que por lo general ustedes vayan en un servidor dañado el espejo. Entonces, este RAID 10 es la solución por lo general más segura. Existen otros tipos de RAID, pero por lo general a nivel de empresas solamente llegan hasta el RAID 10, ¿no? Que es la solución un poquito cara, pero es la mejor. Por lo general las empresas siempre implementan el RAID 5, que es la solución más barata y pongamos para empresas pequeñas funciona bien, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna Eh, pregunta? ¿Alguna pregunta? Inge, y para hacer Dime. el RAID 10, lo mínimo de discos que necesitamos siempre va a ser 4. Sí, por favor. Sí, para hacer un RAID 10, lo mínimo de discos son 4 discos.
Ya, igual, hay una versión, como yo digo, modificada del RAID 10, que es la versión 01, es decir, le dan la vuelta. Aquí hago de cada espejo de cada disco un espejo. En cambio, el del RAID 10 es parecido al RAID 5. Yo puedo unir y de eso sacar el espejo al final. Pero por lo general, el RAID 0+1 casi no funciona dentro de las empresas porque por lo general las empresas tienen discos grandes. Entonces, imagínense que tengo 10 discos de 1 tera, voy a conseguir un disco de 10 teras, por lo general es caro la implementación, ¿no? Entonces, casi no hacen eso, ¿no? Sino solamente o el RAID 10, no el RAID 01. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, dime. No me queda claro lo del RAID 5. Digamos, tengo que tener un disco de la suma de los dos anteriores para el espejo. Exactamente. Para espejo debes tener un disco de la suma de los dos anteriores. Ese es el RAID 5. Regrésate, por favor. Erika, creo que es. Erika, regrésate. Sí, el RAID 5 funciona con mínimo 3 discos, ¿no? Entonces, estos me dice que los 2 discos simplemente yo los puedo unir, es decir, hacer una especie de RAID 0, es decir, unir los 2 discos, pero me obliga a sacar una copia, un mirror o un espejo que se llama. Entonces, este espejo es la unión de los otros 2 discos. Por eso dice que es hasta 16 discos, que por lo general no funciona dentro de las empresas. Yo he visto máximo 5 discos unidos y ahí el espejo, porque por lo general los discos de los servidores son de bastante volumen y mientras más volumen es más caro, ¿no? Entonces, por lo general se hace así, 2, 1. Entonces, 2 discos, un espejo. 2 discos, un espejo. Lo que no funciona en el RAID 10. En el RAID 10, cada disco tiene su espejo, entonces es una solución más cara todavía. ¿Estamos? ¿Estamos claros? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, entonces, vamos, ya creo que acabaron la parte de teoría, Erika. Sí, tenemos aquí una tabla resumen de los RAID y también las preguntas. Ya, primero vamos con la partecita de la práctica. Hagamos la práctica del RAID 0, por favor. Ya, entonces, Inge, en la carpeta que le compartimos también están los scripts que le mandamos de las prácticas. Y mis compañeros a continuación les van a presentar lo que son las prácticas en Windows y en Linux. Ya, Inge, yo le voy a presentar la práctica RAID 0 en Windows. Ya, comencemos. Ya, a ver, como primer punto, debemos tener ya nuestra máquina instalada. Después debemos irnos a configuraciones de nuestra máquina para crear los 2 discos, los cuales nos van a servir para realizar el RAID. Ya, no se olviden que el RAID 0 era como mínimo 2 discos para poder unir, ¿no? Sí. Ya. Háganos un acuerdo. ¿Quién está hablando? No me acuerdo. Valeria. ¿Quién está hablando? Valeria, por favor, active su cámara para saber quién está hablando, ¿sí? Ya les dije en la clase anterior que el que está hablando debe activar su cámara. Actívela, por favor, Valeria. Y háganos acuerdo primero que es un RAID 0. Ya. A ver, el RAID 0 es el cual nos va a ayudar, digamos, uniendo un bloque de discos o uniendo un grupo de discos, del cual nos puede ayudar a agilizar el procesamiento de nuestro sistema. Ya, entonces el RAID 0 simplemente es la unión de discos, ¿no? Como mínimo se puede unir 2, por obvias razones, hasta N discos. Aquí sí no hay límite, ¿no? Entonces es simplemente que yo tengo discos físicos y puedo hacer uno solo lógicamente. ¿Para qué? Para acelerar al servidor, ¿sí? Se vuelve mucho más rápido buscar en un solo disco que buscar en N discos, ¿sí? Ya, entonces vamos, Valeria. Ya. A continuación, yo lo que voy a hacer es crear los discos, los cuales nos van a servir para la unión. Ya, aquí en esta parte... ¿Dónde se crean, Valeria? Dirales por favor. Por eso, como primer punto, les decía que, digamos, seleccionamos nuestra máquina y de ahí nos vamos a configuraciones. Después de lo que ya nos visualiza, nos vamos a almacenamiento
Damos clic en añadir disco duro. En esta parte, nos van a sumar, digamos, las ISO de lo que de lo que ya nos hemos instalado. Y para crear nuestros discos nos tenemos que ir a la parte de aquí, crear imagen de disco. Ya, en esta parte lo más recomendable es crear un VHD, que es Virtual Hard Disk. Aunque también lo podemos hacer con los otros formatos, pero lo más recomendable es el VHD. Aquí en el almacenamiento de unidad de disco duro, le dejamos en reservado dinámicamente. Y aquí lo más recomendable para hacer las imágenes de disco, o como mínimo se le pide de 5 GB. No se olviden que los discos deben ser de las mismas características. Y para unir, me dice el RAID 0 que deben tener las mismas características. Es decir, si ustedes crearon el disco original de 5 y quieren unirle con ese, debe ser de 5 GB. Si quieren crear otros discos, pueden crear unos discos pequeños. Sí, créenle de 1 o 2 simplemente para prueba, ¿no? Unos 3 gigas exagerando. Sí, no creen de mucho porque si crean de gran tamaño se va a demorar, ¿no? Creámosle unos 3 gigas nada más, ¿vale? Ya, igual, digamos aquí le podemos cambiar el nombre de nuestro, digamos, del disco que se va a crear. Por ejemplo, yo le voy a poner RAID-medio 2. Ahí. Ya, _medio 2. Y le damos clic en crear. Y como podemos ver, aquí ya se nos creó nuestro disco. Como la teoría misma nos dice que el mínimo debe tener 2 discos, a continuación voy a hacer el mismo procedimiento para crear otros disco duro. Ya, una cuestión. Cuando ustedes utilizan un RAID 0, no unan el disco del sistema operativo. El disco del sistema operativo por lo general no se une, ¿sí? Sino solamente los otros discos que sirven para la información. El disco del sistema operativo se lo utiliza con el RAID 1 para sacar el espejo de ese, ¿no? Por lo general. ¿Sí? Entonces igual debe ser de 3 gigas, ¿no? Sí. Ya. Ahí tendríamos la creación del otro disco. Y de ahí solo damos clic en cancelar. Y nos vamos ya a iniciar nuestra máquina. Hasta ahí esperémosles un ratito, Valeria, por favor, que si valen los compañeros. Déjale que ellos creen también.